hermosa comuna, poder comunicarme con las dueñas de casa, con todas las personas que en estos momentos están el día sábado tal vez relajados en su casita, descansando, aprovechando la lluvia, haciendo las sopaipillitas pasadas para pasar el frío, el agüita. Y bueno, un abrazo para todos y esperamos que este programa sea de mucho interés para todos. La idea es entregar mucha información con respecto a nuestra organización. Bueno, como ustedes saben, yo soy Pani Rosas, estoy con otra compañera también que es Pani Rosas, que es Carolina. Pani Rosas, mujer trabajadora. Hola, Carolina. Estoy también con Ale de Cap, ella es militante ACR, Agrupación Combativa Revolucionaria. Hola, sí. Hola, Ale. Y estoy también con Raúl Muñoz, él es dirigente de la FENAT y le traemos unos temas bastante interesantes que yo creo Hola, que... María Victoria. Hola, perdón, estamos en vivo. Les traemos unos temas interesantes que a nosotros nos parece que ustedes deberían saber. Bueno, con Raúl, que está aquí a mi lado, vamos a hablar con respecto al 11 de septiembre, vamos a hacer una reseña del 11 de septiembre y luego él se va a adentrar en el tema de los cordones industriales, que nos hemos dado cuenta que no toda la gente tiene muy claro de qué se trataron los cordones industriales. Luego Ale va a hablar del asunto estudiantil y Carolina nos va a aportar con preguntas y algunas interrogantes que podemos tener en el ratito de la programación. Así que vamos en esa. Bueno, Raúl, cuéntanos, comienza por el 11 de septiembre y luego tú vas decantando con respecto a los cordones industriales. Soy Raúl Muñoz, dirigente del Hospital Barrio Lucas Trudeau de la FENAT, de la Asociación de Funcionarios, agrupa aproximadamente 1.300 trabajadores del hospital y además colaborador del periódico Alternativa Obrera, así como también tuve la participación como coejecutor de un proyecto de investigación de un documental que se llama Resistencia Sindical a la Dictadura, en la cual logramos entrevistar a un número importante de dirigentes sindicales de toda la rama productiva del país que estaban como dirigentes sindicales en el momento del golpe de Estado, así como también a distintos historiadores que se han volcado su investigación en torno a la Unidad Popular y el movimiento de los trabajadores y los movimientos sociales. Así que, y como el día jueves se cumplió 41 años del golpe de Estado que marcó los últimos 41 años de la vida del país, así como también para algunos, para la gran mayoría de los trabajadores y el pueblo y la población, los pobladores, sufrieron y estamos sufriendo las consecuencias de ese golpe de Estado. Bien, Pope. Estamos sufriendo las consecuencias de ese golpe de Estado. Tú así como a grandes rasgos nos podrías indicar y contarle a nuestros televidentes por qué se dio el 11 de septiembre y luego volveríamos como hacia atrás a conversar con respecto a los cordones industriales. ¿Por qué también nacieron los cordones industriales? ¿Cómo nacieron y qué significaron para el movimiento obrero? El golpe de Estado fue producto de o resultado de un proceso político, social y económico que se fue desarrollando a partir de la agudización de las contradicciones de clase entre los trabajadores y los empresarios. A través del tiempo avanzó un proceso de organización en la cual puso en jaque la propiedad privada, por ejemplo, quién eran los dueños de las fábricas. En la población se organizaron los compañeros con los comités de pobladores. A raíz de la toma de terreno de los sin casa, generada a partir de la inmigración del campo a la ciudad, se generó un número importante de compañeros y compañeros que no tenían casa. Entonces se organizaron los sin casa. En respuesta a esa demanda, los compañeros, por ejemplo, se hizo la toma de la Victoria, de la población de la Victoria, que es una de las principales, de la primera toma masiva y organizada y planificada por parte de los sin casa en Latinoamérica. A raíz de eso, como respuesta fue el gobierno democrático cristiano de Eduardo Frei Montalva organiza la Operación Sitio, que es entrega organizada a través del Estado de sitios que a través de un subsidio las personas iban a pagar a través del tiempo.
y eso permitió el desarrollo de la organización de las poblaciones. El movimiento obrero organizado venía un proceso de unificación con Clotaire Ouellet fundando a la CUT, una organización unitaria, democrática, que a través del tiempo permitió ir fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Además de eso, el impacto que significó a Latinoamérica la Revolución Cubana, como también el proceso político con la elección de Salvador Allende en el año 70. Eso, evidentemente, a nivel mundial, para el imperialismo y para la burguesía fue un peligro, ya que la organización cada vez más importante y más avanzada, tanto de los trabajadores como de los pobladores, ponía en riesgo su tasa de ganancia o su riqueza, así como también su propiedad privada, que son los medios de producción, que son las fábricas, los campos, la industria. Entonces, el golpe de Estado viene como a resolver la crisis abierta con este conjunto de factores y que determinaron el desenvolvimiento natural y particular de la lucha de clase en este país. Yeah. Por eso el golpe de Estado, un tercio o un poco más de un tercio de los detenidos desaparecidos son principalmente dirigentes sindicales y dirigentes y trabajadores, yeah, así como estudiantes y pobladores. Correcto. Ahí nos quedaría más o menos claro el porqué y las razones del 11 de septiembre. Ahora, durante el gobierno de Salvador Allende, tú me contabas lo que conversábamos anteriormente, que se creó este movimiento obrero llamado los cordones industriales. Me gustaría, compañero, que nos contaras así muy detalladamente, pero con palabras muy entendibles para nuestros televidentes, el tremendo significado que tuvieron los cordones industriales en Chile y en Latinoamérica. Claro, lo que pasa es que, como señalaba anteriormente, el proceso viene de mucho más atrás, que para algunos es un punto de llegada, para otros un punto de partida en términos de qué es lo que significó en realidad la situación de los cordones industriales. Porque veníamos con un movimiento obrero muy fortalecido, se habían organizado a través de la industrialización propulsada y desarrollada aquí en Chile por los gobiernos de Frente Popular, particularmente los gobiernos radicales, forman la Corfo, que es la Corporación de Fomento Fabril, que fomenta a través de capitales estatales la creación de industrias que hoy día están todas privatizadas. Por ejemplo, Madeco, IANSA, el mismo Codelco, y esa industrialización de la economía permite un fortalecimiento, un desarrollo potencial de clase obrera, trabajadores, industriales. Ya, perfecto. Disculpa, delante tú me lograbas hacer una diferencia entre que el movimiento obrero que apoyó a Allende, confiando en que supuestamente Allende él ofreció un gobierno del pueblo, claro, ¿verdad? La gente confió en él, se votó por él, salió presidente con harta lucha. Los trabajadores, los obreros, las fábricas, en todos lados creyeron en él y confiaron realmente que el compañero presidente, como le decían, les iba a cumplir la palabra. Entonces tú me contabas que hubo un proceso ahí que debido a eso se nació. Explícalo de nuevo. Lo que pasa es que los cordones industriales son organizaciones de base de sectores industriales del país, de Santiago, porque partieron en Santiago. Perdón, cuando tú dices de base, ¿son los trabajadores de base? Claro, son los sindicatos de base que se empiezan a organizarse para generar la defensa de los ataques de la derecha en el gobierno de la Unidad Popular. Ya, ellos se organizan en sus empresas. En la empresa, en las fábricas, porque ¿cuál es la disposición geográfica de la industria en Santiago? Que hoy día está prohibido poner una empresa que genere contaminante hacia el centro de Santiago. Entonces, claro, la ley tienen que salir hacia afuera de un circuito que generalmente, si no me equivoco, es Vespucio, la circunvalación Américo Vespucio. Yeah. Antiguamente eso no era más cercano al centro. Claro. Entonces se dispusieron de manera geográfica, formando verdaderos cordones. Entonces, al agudizarse el proceso de lucha de clase, los trabajadores se comienzan a organizarse para defenderse de los ataques, para defenderse del sabotaje, para defenderse del boicot económico que tenía la burguesía y el imperialismo, y comienzan a
generarse las mismas, los pretextos económicos para seguir produciendo a través de la colaboración, el trueque entre una fábrica y otra, y así sucesivamente. Y cuando se genera, pasa a una etapa mucho más profunda, la ofensiva de la burguesía, por ejemplo, con el paro de octubre, el paro patronal, sí. Los trabajadores comienzan a pegar un nuevo salto desde el punto de vista organizativo y forman la coordinadora de cordones industriales. Y ahí comienza un proceso. En ese mismo proceso hay trabajadores, militantes políticos, militantes de los partidos de la Unidad Popular, así como también de más izquierda, como el MIR y otros más, comienzan, democratianos también habían militantes dentro de los cordones industriales, comienzan a aclarar y a diferenciar políticamente cuál es la estrategia para avanzar. Claro. Y en esa experiencia, tanto política como organizativa, dentro de los cordones industriales, dentro de las organizaciones de base, que son los sindicatos, ya comienza un proceso de diferenciación de políticas en función de la estrategia para avanzar. Y así comienza un proceso de separación de ideas, de separación de intereses históricos entre los militantes de base, los militantes políticos de la Unidad Popular que estaban insertos en su trabajo cotidiano dentro de los cordones industriales, con el gobierno de la Unidad Popular. La naturaleza, por ejemplo, del cordón industrial Vicuña Maquena, lanza una carta convocando y emplazando a Salvador Allende, que la redacción mayoritariamente fueron militantes del Partido Socialista. Armando Cruces. De su propio partido. De su propio partido, que comienza a plantear una discusión que va más allá del interés de lo inmediato de la agricultura, sino que una cuestión más profundamente de cuándo, en qué momento el país o el proceso de la Unidad Popular iba a convocar a la revolución. Exacto. Porque hoy día nosotros, la gran mayoría, el horizonte, no hay un horizonte socialista, porque se cayó el muro de Berlín. China ya hace mucho tiempo se convocó una economía capitalista, y en Cuba hay un proceso de restauración también, hay un discutible, cuál es la medida, por ejemplo. Claro. Se puede discutir, pudimos discutir todo eso, pero los países socialistas, el bloque socialista cayó en el 89. Entonces, en la Unidad Popular, en los 70, antes del golpe de Estado, aquí en Chile se discutía que el horizonte era socialista. O sea, aquí era inevitable el triunfo de la revolución, pero el problema dentro de la militancia de izquierda y dentro de la clase obrera era cuándo, en qué momento íbamos a llegar. El gobierno de la Unidad Popular representaba un gobierno o una política, una estrategia gradualista que en algún momento determinado se iba a llegar al socialismo. Claro. Entonces los compañeros acá en los cordones industriales comenzaron a discutir, y eso, por ejemplo, para algunos historiadores, es que los cordones industriales que representan, como señalaba al principio, algunos dicen que es un punto de llegada y otros puntos de inicio, de partida. Para algunos historiadores, los cordones industriales son organismos de carácter constituyente. ¿Qué significa eso para algunos historiadores? ¿Constituyente en qué sentido? En que los cordones industriales expresaron lo más avanzado de la subjetividad de los trabajadores, en la cual las fábricas y la economía y los territorios, realmente hablando, porque había una alianza obrera poblacional, así como también alianza obrera campesina, en términos de avanzar hacia la concretización, o sea, hacer concreta el proceso revolucionario y desde el punto de vista de implantar el socialismo en el país. Exacto. De un gobierno obrero campesino, pero que esa diferenciación se fue produciendo a través de la experiencia, particularmente de los cordones industriales. No solamente habían cordones industriales, también estaban los comandos comunales, que era una política lanzada y propuesta a las masas por parte del movimiento Izquierda Revolucionaria del MIR, así como también en las poblaciones estaba la JAP, Junta de Abastecimiento de Precio Popular. Entonces, que ahí unificaba tanto la organización de base desde la población y de los trabajadores, así como también estaban los movimientos de los campesinos revolucionarios. Ya, espérate un poquito, papi. Me gustaría hacer un alto porque me gustaría pensar que las personas que nos están escuchando están entendiendo muy claramente lo que el compañero nos está tratando de explicar. Como para cerrar el tema, compañero, tú, ¿qué título, qué título, qué nombre, qué forma le dirías que fueron los cordones industriales? La importancia que tuvieron,
como te decía anteriormente, acá en Chile y en América Latina. Claro, lo que pasa es que como experiencia histórica en Latinoamérica, sin dejar de mencionar la revolución bolivariana, o sea, en Bolivia en el 52 a través de la central sindical, a través de la central obrera boliviana, y las coordinadoras interfabriles de Argentina, para mí, y según algunos historiadores e investigadores sobre el tema, es lo más avanzado que dio la clase obrera latinoamericana. O sea, los cordones industriales serían entonces hasta ahora lo más avanzado. Del punto de vista objetivo y del punto de vista de la conciencia que toman los trabajadores, en el sentido de que es posible que los trabajadores puedan desarrollar, organizar tanto la economía de un país, así como también la política, la sociedad de una nación, sin la necesidad de patrones ni jefes. Ya. Como último, compañero, me gustaría que tú nos contaras por qué. Bueno, yo les cuento que existe una carta que le envió el presidente de los cordones industriales al entonces presidente de la República, Salvador Allende, recordándole la promesa que él le había hecho a los trabajadores de un gobierno popular y de los trabajadores. Entonces, a mí me gustaría, compañero, que tú, muy resumido, cortito, nos dijeras más o menos cuál fue, digamos, la crítica o la expresión que tenía esta carta que iba dirigida al presidente Allende, de por qué él en ese momento los trabajadores se sintieron abandonados por él. Mira, la carta tiene un origen principalmente para dar respuesta a la situación que se está viendo en el país, de esta agudización de la lucha de clase, agudización de las contradicciones del punto de vista político y social al interior del país y de la sociedad chilena, que hay una abierta división entre los que eran partidarios o no, o críticos del gobierno de la Unidad Popular, por izquierda o desde las organizaciones de trabajadores, así como también por la derecha y la burguesía y el imperialismo. Entonces, a partir de esta agudización, los compañeros del cordón industrial, que ya pega un salto con el paro patronal y la ofensiva de la burguesía, pega un salto y empiezan a organizarse, a florecer cordones industriales por distintos lugares. En Santiago solamente quiero decirme que hay 8 o 9 cordones industriales. Estaba Vicuña Maquena, Cerrillo, estaba San Bernardo, Recoleta, O'Higgins, San Joaquín también, Santa Rosa. Entonces pega un salto y se empiezan a organizarse cordones industriales en distintas regiones también. Claro. Entonces hay un salto y en función de eso, y a raíz de las políticas votadas en el Congreso, dirigida principalmente por la CODE, por la Coordinadora Democrática entre el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, en contra de los partidarios de la Unidad Popular dentro del Congreso, empiezan a votar distintas leyes, y una de esas leyes fue la Ley de Control de Armas, en la cual permitió tanto a las Fuerzas Armadas como a los aparatos de seguridad infiltrarse dentro de las fábricas para ver si había armas y de ese punto de vista tantear el terreno para un posible golpe. Exacto. ¿Ya? Entonces, en ese contexto se escribe una carta pública a Salvador Allende, en la cual comienzan a criticar los trabajadores, los cordones industriales particularmente, comienzan a criticar la política impulsada y desarrollada por Salvador Allende. Claro. En términos de conciliar intereses, en términos de apoyarse en un sector, supuestamente las Fuerzas Armadas Democráticas, así como también en el sector de la Iglesia, que era un puente entre la democracia cristiana para llegar a un acuerdo. En ese momento nosotros deberíamos pensar que los trabajadores, los obreros se sintieron engañados. O sea, mira, no sé si sería tan categórico engañado, porque en realidad es un sector la que avanza, ¿cachai? Ya. O sea, son los cordones industriales principalmente dentro de esos sectores que comienzan a haber una discusión al interior de la Unidad Popular, incluso porque los principales dirigentes de los cordones industriales son militantes de la Unidad Popular. Ya. Y el contenido de la carta, en cierto modo, es una crítica hacia las contradicciones que generaba la política de la Unidad Popular, así como también contradictoriamente estaban cooptando el desarrollo y el desarrollo masivo de la organización de base de los trabajadores. Ya. Es más, si uno revisa los documentales, los libros que se han escrito y se han desarrollado a través del periodo, muestran cómo los delegados de los sindicatos, por ejemplo, discuten y critican, citando a Allende. Eso sale en la batalla por Chile, un sinfín de documentales y de libros han registrado y han documentado todo este tipo de discusiones. Claro. Hay un libro de Miguel Ciro que se llama Los cordones industriales, eso salimos de abajo, que narra el tema desde la Constitución.
Y ahí uno puede revisar que los cordones industriales fueron una respuesta defensiva, pero que rápidamente a raíz del proceso político pasa a ser ofensivo. Claro. Entonces, en ese contexto se crea esa carta. Ok. Bueno, a mí me gustaría recomendarle a nuestros televidentes que sí, hay mucha información con respecto a los cordones industriales. En primer lugar, de repente meterse a Google y buscar de la carta que nosotros hemos hecho mención, se llama Carta dirigida al presidente Allende de los cordones industriales. Es una carta muy bonita, muy sentida, que ojalá todo el mundo la pudiera leer para comprender realmente lo que sucedió. Y también les recomiendo ver un documental que se llama La Batalla de Chile, que también explica y hace comprender mucho lo que sucedió durante los años 70, antes de los años 70 en realidad, hasta el 73, el golpe de Estado. Muy bien, compañero, te agradezco. Yo, desde mi punto de vista, creo que ha sido muy clarificador el tema. Así que te agradezco que nos haya acompañado hoy día. Y no, sí, es que ahora viene vamos a quedar con la otra compañera. Gracias, compañero. Bueno, ahora vamos a hablar con una señorita. Sí. Ella es Alejandra de Cap. Ella es militante de la ACR, Agrupación Combativa Revolucionaria, los jóvenes que participan con nosotros, con Pan y Rosa, con PTR. Ellos son la nueva juventud luchadora, la que sale a la calle junto a los obreros, a los trabajadores, a las mujeres, a la diversidad sexual, al pueblo mapuche. Ellos son los que nos acompañan y que creen en este sueño que tenemos nosotros de un país mejor, de una revolución del proletariado. Bueno, Alejandra, bienvenida, te agradezco que estés con nosotros y cuéntanos con respecto a lo que está sucediendo en estos momentos con el asunto de la educación. Ya, a ver, igual es un poco amplia la pregunta, así como asunto de la educación está brígido, pero lo que podemos comentar es más o menos lo que ha pasado este año respecto al movimiento estudiantil en diferenciación a los años anteriores, que venían siendo años mucho más de lucha, más de salir a tomarnos las calles realmente. Hoy en día, claro, se convoca una marcha y es masiva, pero no está bajo un plan de movilizaciones que pretenda algo, sino que son más bien hitos que lo que hacen es sí mantener mediáticamente el tema del movimiento estudiantil, pero no hay un desarrollo en profundidad de cuál va a ser el método para conquistar las demandas que venimos planteando, no solamente desde el 2011, sino que el 2006 o del 2001 con el mochilazo. ¿Cuáles son las demandas? Históricamente lo que se ha planteado es educación gratuita, lo que nosotros peleamos hoy en día es educación gratuita 100%, o sea, educación gratuita universal y sin subsidio a los privados, es decir, que las universidades privadas que efectivamente estén, porque las universidades privadas son donde más se matriculan estudiantes hoy en día, más que en las universidades estatales, lo que nosotros peleamos es que en lugar de financiar estas universidades empresas, lo que nosotros planteamos es la estatización de esos establecimientos, es decir, que pasen a control del Estado todas las universidades que lo decían tristamentalmente, es decir, que académicos, funcionarios y estudiantes se pongan de acuerdo y digan, sí, nosotros queremos que esta universidad pase al Estado, bueno, entonces más universidades estatales, plantear un plan único de educación, es decir, que no exista, por ejemplo, Universidad de Chile o el pedagógico, que es la universidad donde yo estudio, sino que funcionemos todos en un plan único de universidades, que sea una sola la universidad. Ya, perfecto. ¿Y qué estamos haciendo para lograr eso? Bueno, ahora está re complicado porque en general lo que... Ya, perdón, me perdí. ¿Qué estamos haciendo para lograr la educación gratuita? Ya, está re complicado este año, en el sentido de que por un lado sale la señora Bachelet planteando dentro de su programa educación gratuita, luego bueno, vemos que el ministro Izaguirre nos dice que va a ser los primeros 4 años, que después luego que todas las carreras de pregrado se van a cortar a 4 años, lo que para nosotros es terriblemente nocivo y daña el pregrado como tal. Y por otro lado tenemos los dirigentes del movimiento estudiantil, que son hoy en día la mesa ejecutiva del CONFECH, la ACE, la CONE, que no han planteado realmente de qué forma nosotros vamos a conseguir lo que estamos pidiendo, porque por un lado el CONFECH se subió a la mesa de participación ciudadana, luego se baja sin preguntar en ninguna asamblea, ahora mandaron una carta al ministro de Educación exigiendo una mesa de negociación directa con Bachelet. Yo me pregunto a quién le habrán preguntado ellos
si queríamos enviar esa carta o no, si estamos de acuerdo con negociar directamente con Bachelet, que se sienta a la vez a negociar con los empresarios. Ya. ¿Cachai? O sea, para nosotros es ilógico negociar con una mujer que es presidenta de Chile, que se sienta a negociar con los empresarios y les dice, bueno, sí, ¿cómo quieren su reforma tributaria? Ya, bueno, así la quieren. Y aparte se sienta a negociar con los empresarios de la educación. Entonces, para nosotros es ilógico porque creemos que son intereses totalmente contrapuestos, Claro. los de los empresarios de la educación con los estudiantes. Perfecto. Carolita, ¿tú querías hacerle algunas preguntas a Ale? Por favor. Bueno, yo soy militante de Pan y Rosa Trabajadora. Trabajé como funcionaria pública. ¿Ahí sí? Ya, ahora todo de nuevo. Ya, soy Carolina, milito en Pan y Rosa Mujer Trabajadora. Yo trabajé dentro del sector público directamente en las universidades de Chile en filosofía, pero como muchos lo ven, dentro de este sector trabajo honorario, trabajadores invisibles. Que los trabajadores honorarios no pertenecemos, no estamos dentro del Código Laboral, nada nos puede regir, entonces estamos extremadamente precarizados. Dentro de mi trabajo en filosofía junto a los trabajadores honorarios, muchas veces tratamos de luchar por los derechos. Nosotros tenemos vacaciones, no tenemos seguro, no tenemos en el fondo nada, el Estado tampoco nos asegura mayoritariamente algo, por lo que nosotros, más que nada yo como trabajadora precarizada, quería saber y preguntarte a ti, más que nada, cómo la ACR puede tomar las banderas de lucha de estos trabajadores, en especial los trabajadores de las universidades, que no solamente hay honorarios, sino que hay subcontratación dentro de las universidades. Se trabaja, la mayoría de los trabajadores, por ejemplo, de la USACH, son personas de otros países que no tienen sus papeles, son subcontratados. ¿Cómo ustedes como ACR pueden tomar la lucha del trabajador, sobre todo de las trabajadoras precarizadas, que son, por ejemplo, las tías del aseo? ¿Cómo ustedes como ACR, como movimiento estudiantil, a nosotros nos pueden llegar a apoyar? Bueno, ¿está prendido el micrófono? Sí. Ese sí. Para que no pase de nuevo. Bueno, nosotros desde el 2011 venimos sacando como movimiento estudiantil la lección de que solos no damos para conseguir nuestras demandas. Para nosotros es fundamental la unidad con los trabajadores y en ese sentido la unidad parte por casa. ¿Cachai? O sea, lo que nosotros planteamos, por ejemplo, en la Universidad de Chile, en la USACH, en el pedagógico, es la abolición del subcontrato dentro de la universidad, el paso a planta de todos los trabajadores de la universidad, tanto por las condiciones laborales que eso garantiza, es decir, sueldos que vayan en constante aumento, establecer carrera funcionario, y así impedir la precarización laboral en las universidades, que es una cuestión que se vive todos los días, no solamente con las tías del aseo, con mayordomía, que es como los que se preocupan de las puertas y cuidar el recinto y todo el cuento. Y también planteamos, por ejemplo, la eliminación de los guardias de la universidad y con porteros con paso a planta. O sea, esa es nuestra política así como más a nivel general. A nivel en particular, claro, en cada lugar de espacio damos las luchas correspondientes. Por ejemplo, nosotros en el pedagógico lo que tuvimos fue el cierre del casino, que era un casino concesionado, donde las tías trabajaban bajo subcontrato. Y lo que nosotros ahora estamos peleando es que el casino sea de la universidad y que las tías estén con contrato desde la universidad. O sea, es decir, ir eliminando en cada lugar en el que estamos y para que no sigan ocurriendo esa clase de precarizaciones que para nosotros es miserable y que es parte de la continuidad que establece inclusive la nueva mayoría con la herencia de la dictadura. ¿Se puede explicar, disculpa Carolita, si puede explicar un poquito qué es ACR y luego qué significa el subcontrato? Ah, ya. ¿Aló? Sí, dale. Ya, la ACR es una agrupación que nace el 2011, después de varios meses de lucha, tanto en las tomas como en los paros de las facultades y los colegios, tanto con la lucha callejera que dimos en masa contra los pacos que nos querían desalojar de nuestros recintos educacionales. Surge por iniciativa de los compañeros del PTR y de las Armas de la Crítica. Y en ese momento yo también los conozco, así como al calor de la lucha, nos juntábamos caleta en Casa Central, pensando que era en el fondo lo que tenía que pelear esta juventud que había salido a las calles y que ya no le tenía miedo a la herencia del régimen pinochetista, sino que quería salir a luchar y erradicarlo.
En ese sentido, la agrupación combativa y revolucionaria lo que se plantea es lograr ser un eje articulador dentro del movimiento estudiantil que logre motivar al resto de los compañeros de la facultad y de los liceos para que salgamos a las calles a exigir nuestras demandas, entendiendo que solo con esos métodos y no con métodos de negociación y ir al Parlamento vamos a conquistar, vamos a poner en jaque a los burgueses, a los empresarios que están hoy en día sometiéndonos a situaciones miserables. Lo que nosotros planteamos eso, que en base a la lucha nosotros vamos a conquistar lo que nosotros estamos planteando. Y es una organización de base, ¿cierto? Es una organización que se plantea en una... ¿cómo lo explico así? Contexto de... Nosotros lo que hacemos, no, somos estudiantes de base la mayoría, pero lo que planteamos es desplazar a la burocracia estudiantil de nuestros lugares de estudio. O sea, nosotros creemos que la CONFECH no es en sí misma un organismo malo, el problema es quienes los dirigen. Es lo mismo las federaciones, lo mismo los centros de estudiantes. Nosotros lo que planteamos es que utilizando esos lugares podemos organizar a nuestros compañeros y lograr sacar un movimiento estudiantil a la ofensiva que busque la unidad con los trabajadores para vencer. Ya. Bueno, yo voy a volver al tema de la universidad, de la precarización laboral dentro de la universidad en especial. Ustedes, los compañeros de la ACR, ¿tienen algún tipo de forma, alguna propuesta de cómo llegar directamente a estos trabajadores, teniendo en cuenta que muchos de ellos tienen miedo al ya ser un trabajo precarizado y, por ejemplo, los trabajadores honorarios, el miedo a perder rápidamente ese trabajo por tratar de movilizarse? ¿Ustedes tienen algún plan de cómo poder ayudar a estos trabajadores, cómo poder organizarlos a ellos, teniendo en cuenta que claramente ellos tienen ese miedo de poder llegar a organizarse? ¿Cómo pueden entrar ustedes directamente o tienen algún discurso para que estas personas puedan creer? Porque generalmente el trabajador más de base mira al movimiento estudiantil como algo mucho más lejano que no les toca a ellos. Porque en el fondo ellos no ven que con la lucha del movimiento estudiantil pueda sacar en provecho ellos más allá respecto a sus lugares de trabajo. Entonces ustedes, como ACR, ¿ustedes cómo pueden llegar directamente a estos trabajadores? ¿Cómo nos pueden llegar a nosotros? Porque muchas veces a nosotros mismos como trabajadores o a mí misma como trabajadora honoraria me costaba poder organizar a mis compañeros o organizarlos directamente con el movimiento estudiantil. ¿Ustedes tienen alguna fórmula o están pensando cómo llegar directamente a estos trabajadores? Bueno, lo que hacemos en varias facultades es levantar secretarías de unidad obrero estudiantil, es decir, organizar grupos de compañeros en la intervención en huelga, en ir a los paros de los trabajadores, planteando políticas revolucionarias, es decir, planteando a los trabajadores que nosotros depositamos la confianza en ellos, que ellos depositen la confianza en nosotros, porque la confianza finalmente se construye en la lucha. O sea, si nosotros no estamos en las huelgas junto a los trabajadores o inclusive en nuestros lugares de estudio viendo la precarización laboral en las universidades y no salimos a pelear junto a los compañeros, en verdad difícilmente vamos a lograr confianza de alguien. Pero eso básicamente se construye en el día a día, en trabajo cotidiano y además de eso con la intervención política y cotidiana en las huelgas y en los paros de los trabajadores. Ya. Gracias, Ale. Te agradecemos en realidad tu cooperación. Y por último, ya nos queda poquitito tiempo. Compañero, ¿tú nos podrías explicar así a grandes rasgos, nos queda poquitito tiempo, con respecto al subcontrato? Sobre el subcontrato, el subcontrato jurídicamente es la empresa está por ley tiene permitido, a través de la ley de subcontratación, subcontratar o externalizar áreas de la producción, ya sea física o no física. O sea, ¿qué significa eso? Puedo comprar la fuerza de trabajo o puedo comprar conocimiento. Exacto. Entonces, de ese punto de vista, la empresa se ahorra, supuestamente, porque el argumento es que a través de la subcontratación, en realidad el término subcontratación está mal utilizado, porque en realidad la subcontratación es cuando la empresa externaliza, ¿ya?, a través de un contratista, y el contratista subcontrata. Claro. De ahí viene el término subcontratación. Sí. En términos jurídicos eso es triangulación. O sea, hay una triangulación entre el empresario, que es el mandante, el contratista, o la forma como el mandante compra fuerza de trabajo o conocimiento, y esta subcontrata eso. O sea, hay en Argentina se le llama tercerización, o sea, hay un tercero que
que participa dentro del giro principal de la empresa o del mandante. Eso es como la subcontratación. En términos porcentuales, hoy día hay casi un 40% de la fuerza laboral subcontratada o tercerizada. Además, el Estado, como principal empleador, se dice que el Estado es el peor empleador que hay en Chile, porque ni siquiera respeta sus leyes. Claro. Tiene un tercio, o sea, el 34% de todo el sector público es honorario, que ni siquiera tiene vacaciones, ni una ley. Claro, lo que explicaba la compañera ahí anterior. Por la reforma laboral, la reforma previsional. Sí, por eso. El tema del Estado, por ejemplo, hoy día, por la reforma previsional de Bachelet, del primer gobierno, hoy día, este año, voluntariamente los honorarios tienen que cotizar para salud y para previsión. Claro. Más el 10% de la retención del 10% del impuesto. ¿Ya? El próximo año va a ser obligación. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema de la subcontratación? Principalmente, la contratación tiene un origen antisindical. Ya. O sea, la empresa, el mandante subcontrata o externaliza funciones de la producción para evitar acumular muchos trabajadores que le puedan significar formación sindical o fortalecimiento sindical para evitar o de esa manera mantener o aumentar su tasa de ganancia en función de su negocio. Ya, perfecto. Ese es el problema. Y a la larga, a la postre, hay toda una flexibilidad laboral, hay un problema en términos de organización sindical, y desde ese punto de vista hay una atomización del movimiento obrero, en términos generales. Ese es el problema a largo, la subcontratación. Ya, perfecto. Bueno, ya estamos llegando al final, qué pena de este programa, estábamos muy entretenidos. El primer programa, perdón, le dice acá el compañero. El director. Yo quería hacer una invitación. Nosotros nos vamos a estar viendo, ojalá cada 15 días, vamos a venir con distintos compañeros a hablar de todos estos temas que son súper importantes en realidad para que nuestros queridos televidentes sepan en el terreno que están pisando, sepan que todavía estamos viviendo absolutamente toda la herencia pinochetista, que es la que nosotros queremos exterminar de este país. Yo quería hacerles una proposición a nuestros queridos televidentes. Nosotros como organización tenemos varios, sacamos varios periódicos. Uno de ellos es Alternativa Obrera, que es un periódico en donde se habla y donde se muestran todas las precariedades de los trabajadores, ¿okay? Todo lo que sucede cuando se despiden, los abusos de los patrones, los abusos laborales, los despidos injustificados. Acá en este periódico ustedes van a encontrar experiencias de personas que han sido despedidas, de personas que han sido abusadas, que ellos publican, que son personas como nosotros, súper naturales, que ni siquiera con grandes palabras, sino que con sus propias palabras explican y dejan salir la rabia que provocan los abusos de la patronal. Entonces yo quería proponerle a nuestros queridos televidentes que nosotros estaríamos acá en 15 días más. Si ustedes quisieran, no sé, ¿ustedes tienen teléfono para llamar? No. Ah, ya. Mira, yo les voy... Facebook, yo creo que, mira, podríamos hacer lo siguiente. Podrían ustedes, como la mayoría de las casas hay un computador, podrían buscarnos como Pan y Rosa en Facebook, www.panyrosas.cl, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos hacer la entrega así como regalo, como premio, un periódico de Alternativa Obrera o un periódico de, no sé, Clase contra Clase. Tenemos varios periódicos que podemos entregarles a modo de información, porque la verdad que a nosotros nos interesa que esto llegue a las casas de ustedes, para que ustedes sepan que no estamos solos en este país, que habemos muchas personas que estamos luchando por terminar con esta maldita dictadura. Yo les dejo un abrazo, mucho cariño, gracias por escucharnos, gracias por atendernos y espero verlos nuevamente en 15 días más. Muchas gracias. Chao, chiquillos. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Chao.
Chao, 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 chao. El sistema actual de pensiones se instala en 1981, durante una ola de privatización.